¿En qué momento se les ocurrió que una película mal escrita, mal dirigida, con los peores efectos que yo he visto, efectos especiales en los últimos años en el cine, y que además no te lleva a ningún lado, a un callejón sin salida literalmente, ¿en qué momento se les ocurrió que podría ser un éxito en taquilla? Porque todo eso es de Flash y aquí te lo platicamos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Bienvenidos a este canal de Frank, es mi nombre. Muchísimas gracias por sus likes, por sus views, por sus comments. Neta, muchísimas gracias. Acuérdense que es bien importante que se suscriban al canal y que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video les informe. Y les recuerdo que este canal ya tiene la opción de donaciones, así que si ustedes quieren donarnos dinero, si les gusta el contenido de este video, si les gusta el contenido del canal, bueno, pues entonces aquí en la parte de abajo busquen el corazón con la palabra gracias y denle clic, o en su defecto, en esta esquina van a ver tres puntitos, le dan clic a esos tres puntitos, va a aparecer un menú, ahí van a ver el corazón con la palabra gracias, le dan clic a ese corazón, allí ya ustedes deciden cuánto quieren donarnos de antemano. Muchísimas gracias. Si no quieren o no pueden, no se preocupen, con que vean este video y nos dejen un like y un comment, con eso es más que suficiente. Bueno, pues la película The Flash, la cinta The Flash con Ezra Miller de DC Comics y de Warner Brothers, finalmente se ha estrenado y los rumores son ciertos. La película a una velocidad literalmente casi igual a la de Flash se ha estrellado estrepitosamente en la taquilla y es una película que tendrá, al menos en su primer fin de semana, un desempeño similar o incluso todavía peor que películas como la de Black Adam, que pues yo creo que coincidimos muchos, y yo aquí subí un video en este canal sobre que es una muy mala película. Así que no cambiaremos la vara en ese sentido, no diremos que aquella es mala y que esta es excelente, porque en realidad no lo es. Flash es una mala película desde muchísimos ángulos. Y no es la película que les vendieron muchos influencers, youtubers, gente que fue invitada a las salas de cine por el estudio y que hay que decirlo a cambio de un par de tickets para ver la película, de algún regalito, de unas palomitas en el cine. Literalmente han vendido su opinión y días antes de que se estrenara la película les dijeron que era una gran cinta, con grandes efectos especiales, con grandes actuaciones, una película de DC que la iba a romper finalmente, y eso no ha pasado y no va a pasar. Primero, primero hay que decir que no va a pasar porque el fandom de DC que veía las películas de DC está enojado con Warner y está muy molesto con la marca por cómo nos han maltratado todos estos años, particularmente los últimos 10 años. Warner tuvo una época esplendorosa donde, particularmente con las películas de Batman, que al final son licencia o propiedad de DC Comics o de DC Films en este caso, tuvieron grandes películas y grandes versiones de este personaje, de la mano como Tim Burton en su momento, y luego la trilogía, por ejemplo, de Christopher Nolan. Y en este auge de los superhéroes, hace aproximadamente 10, 12, 14 años, cuando Marvel comienza a encontrar esta maquinaria casi perfecta que se mueve de manera muy sincronizada, DC intenta hacer lo mismo, le pide a Christopher Nolan que les ayude en esto y Christopher Nolan encuentra al que cree que es la persona correcta para iniciar este universo de DC y de alguna forma llevar la rienda creativa de cómo iba a ser este mundo, y ese fue Zack Snyder. Llegó una película que en su momento tuvo un éxito mediano, alrededor de 680 millones de dólares. Una película que presentó al personaje más importante de DC Comics, que es Superman, en una nueva versión con Henry Cavill. Y si bien la película tiene algunos fallos, fue, digamos que, una visión nueva del personaje, con matices nuevos del personaje, con una visión muy adulta,
que lamentablemente para esos momentos ya la gente estaba muy mal acostumbrada a la visión infantil que nos había impuesto Marvel con algunas de sus películas. Y bueno, Zack Snyder hizo El Hombre de Acero, Zack Snyder hizo Batman vs. Superman, otra película muy profunda, y supervisó y codirigió e hizo muchas cosas y de muchas maneras, digamos que actividades o funciones de películas como The Suicide Squad. También estuvo muy involucrado en la primera película de Wonder Woman. Lo hizo también en la cinta de Aquaman. James Gunn se apoyó totalmente con Zack Snyder. Y luego, finalmente, tuvimos la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Todas esas películas tienen un estilo, tienen un tono y tienen una profundidad interesante de los personajes. ¿Por qué les digo todo esto? Porque Flash no es absolutamente nada de eso. Y aquí hay que decirlo, aunque aparezca Ezra Miller, aunque aparezca Ben Affleck como Bruce Wayne, aunque aparezca Jason Momoa como Aquaman, esta película no tiene que ver nada con Zack Snyder, no tiene que ver nada con el Snyderverse, y es una película, pues que tiene a culpables desde muchos ángulos, es decir, el mal resultado de la película tiene muchos culpables y en distintos momentos. Cuando estaba este plan original de Zack Snyder, habían elegido a un gran director de televisión y de cine que es Rick Famuyiwa. Rick Famuyiwa ha dirigido quizá algunos de los más grandes capítulos de la serie de televisión de Mandalorian. Rick Famuyiwa es un gran fanático de DC, del personaje. Sin embargo, cuando DC ve que con sus películas no comienzan a llegar los $1,000 millones que ya tenía Marvel con cada una de sus películas, 800, 1,000 millones, y llega Man of Steel y tiene 680, y Batman vs. Superman pensando que le iba a romper tiene 870, deciden cambiar el rumbo y comienzan a meter mano en este plan original de Zack Snyder. Y en esta película en particular han metido la mano muchísimas, muchísimas veces. Así que del fracaso de esta cinta hay varios responsables. Por supuesto, comenzando con Walter Hamada, quien es el hombre que llega después para ser director de DC Films. Walter Hamada es uno de los grandes responsables. Geoff Johns es otro de los grandes responsables, que seguimos sin entender muchos cuál es la tirria que le tiene a Zack Snyder. Eh, Luego también hay por ahí una gran cantidad de directores que tratan de sacar adelante la película y lo único que hacen es enviciar más este guión. Finalmente deciden ir con Andy Muschietti, este director argentino, que para muchos es un muy buen director de cine. Yo sigo creyendo que es un director a secas. No es ni bueno ni malo, simplemente es un manufacturero de películas, y además sus grandes éxitos son remakes de grandes películas o series de los ochentas. Así que no hay por el momento una idea original de Andy Muschietti que nos diga que es un gran director de cine. Eh, la película, por lo tanto, en la parte del guión es muy mala, tiene una gran cantidad de agujeros de guión. Es una película, sí, de viajes en el tiempo, que a lo mejor si no se llamara Flash y se llamara, eh, no sé, Pedro Pérez viajando por el tiempo, quizá tendría más éxito que como la han presentado. Em, y tiene un fanservice bastante, bastante chafa y deficiente, porque sí es cierto, hay una gran cantidad de personajes en todos estos años de DC en el mundo del cine y la televisión, no todos, solamente algunos, pero es en una parte en donde presentan al multiverso que, pues en realidad, como no hay un antecedente detrás que te involucre con el multiverso y haga que te importe cuando te lo presentan, en realidad
ni es tan importante, ni te impacta tanto, y menos cuando muchos de estos grandes actores que hicieron personajes como Christopher Reeve, por ejemplo, haciendo a Superman, o George Miller, haciendo también el papel de El Hombre de Acero, pues debido a los malos efectos especiales, parecen gráficos de videojuegos y ni siquiera de consolas de nueva generación. Hay momentos en donde la película tiene secuencias de efectos especiales que parecen eh, visuales o gráficos de una consola como PlayStation 2, por ejemplo, literal, así se los digo. Como les platicaba yo, esta historia tiene muchos personajes puestos así nada más, o sea, no hay una justificación real del por qué poner a esos personajes, entre ellos el general Zod, y ahora entiendo la queja de pues de este actor de Michael Shannon al decir que pues en realidad la experiencia de él como Zod en Flash fue totalmente insatisfactoria y que nada tiene que ver con la visión, la versión, la dirección y todo lo que tiene que ver con el personaje en Man of Steel. Eh, Hay, como les platicaba yo, una gran cantidad de agujeros de guión. Me remito específicamente a uno. Se supone que en El Hombre de Acero, el general Zod encuentra a Clark Kent en la Tierra porque, si recuerdan, en una parte de la película, Clark Kent finalmente encuentra su nave kryptoniana y al momento de activarla y o encenderla, es entonces que Zod detecta esa nave kryptoniana en la Tierra y es cuando llega a la Tierra buscando a Kal-El, a este kryptoniano que nosotros conocemos como Superman. Eh, Aquí hay una serie de cosas sin sentido, como que Zod llega y está buscando un kryptoniano, pero entonces el kryptoniano que se supone que está buscando está encerrado en una bóveda. Ese kryptoniano nunca tuvo acceso a su nave como para encenderla, es decir, cayó en la Tierra, pero después de que cayó, inmediatamente lo atraparon, la nave se quedó, es lo que pensamos, desactivada, y aunque hay una frase que dice ahí de, sí, me encontraron porque eh, eh, se activó mi localizador, es una cosa bastante estúpida, sin sentido, y como esa, varias. El tono de la película es demasiado simplón. Yo creo que ya también estamos un poco hartos del chiste de pastelazo y esta película está prácticamente plagada de cosas así, de chiste de pastelazo, de, no sé, de diálogos burdos, de secuencias burdas. Una de ellas, por cierto, es la escena post créditos. Después de que pasan todos los créditos, todos, hay una escena de Ezra Miller como Flash, bueno, como Barry Allen y de Jason Momoa como Aquaman. Y lo que había logrado Zack Snyder con Jason Momoa y luego James Wan junto con Zack Snyder con la primera película de Aquaman, de darle la vuelta a este personaje que era la risa y la burla de todos en los cómics y que cuando anunciaron una película dijeron, ay, sí, va a ser el güey que habla con peces. Todo eso lo cambió Zack Snyder junto con James Wan con las apariciones que hizo Jason Momoa como Aquaman. Todo eso lo han tirado a la basura y ahora es un pinche borracho. De verdad que da pena y da vergüenza. No solamente esta visión que tiene nada del personaje, sino también da mucha pena y mucha vergüenza como Jason Momoa se prestó a este tipo de cosas, arruinando lo que habían creado Snyder y James Wan, porque hay que recordar que la película más exitosa de DC, de este universo, es justamente Aquaman. Fue la única película que rebasó los $1,000,000,000. Entonces, imagínense ustedes. Los efectos especiales son bastante malos, o como decimos aquí en México, bastante piteros. Eh, la aparición, pues, de Michael Keaton como Batman, pues sí, te da cierta nostalgia, si dices, ay, ese fue el primer Batman que yo vi en el cine, pero más allá de eso, no hay nada detrás. En realidad, pudo no haber estado Michael Keaton y pudo no haber estado esa versión de Batman y no pasaba absolutamente
nada. Lo de Ben Affleck, si bien son pocos minutos, digamos que le rinde honor a la versión del personaje que él creó junto con Zack Snyder, pero lo que se me hace, pues no sé, una grosería así inmensa de este tamaño, y como se lo puse a un amigo en un mensaje de WhatsApp, qué pinches miserables son hoy los que tienen DC y Warner, al no haber puesto, porque eso está confirmado, no sé si en otra parte del mundo, pero aquí en México, en los créditos principales al terminar la película y luego en los créditos, estos que aparecen todos los nombres en chiquito y demás, en ninguna parte aparece el nombre de Ben Affleck como Batman. Qué pinches miserables y qué mal que defiendan a ese tipo de gente y ese tipo de acciones y ese tipo de cosas. Yo no recomiendo ver la película. La película es mala. Si en su momento hablamos y dijimos que Black Adam es mala y que Shazam 2 es mala, y esas dos películas, en muchos elementos, incluidos los efectos especiales, esas dos películas son superiores a The Flash, y aún así aquí les dijimos que es mala, no vamos a cambiar nuestra lógica. Si esas dos son malas, esta es igual o peor de pésima. Yo no les recomiendo gastar su dinero en el cine. Si la quieren ver, esperen a que aparezca en HBO Max, si están suscritos, o que aparezca en renta a un precio muy accesible. No vale de verdad la pena pagar un boleto por esta cochinada, que además no te lleva a ninguna parte. La película termina con Barry Allen regresando en teoría a su mundo, pero resulta que en su mundo ya no es la versión de Ben Affleck de Bruce Wayne, sino la versión de George Clooney. Y también es como de, güey, ¿por qué George Clooney? Esa pendejada, ¿a quién se le ocurrió? Bueno, esa pendejada se le ocurrió a James Gunn y a Peter Safran, los actuales directores de DC. Así que ellos también en parte son responsables de este fracaso y de esta mala película. Porque muchos dicen, ¿por qué culpan a James Gunn si la película ya estaba hecha? Sí, estaba, digamos que en un 80 o 90% hecha esta película, pero ellos dos vieron la película. Ellos dos fueron quienes dieron luz verde a la película. Si ya habían cancelado una cinta tan mala como Batgirl, la enlataron, la borraron y la quitaron del mapa. Y ahí sí tengo que reconocerle, pues al director de Warner, a David Zaslav, que tuvo los suficientes huevos para cancelar esa película por mala. Estos dos no tuvieron los huevos para cancelar esta película y enlatarla. Y no solamente eso, metieron todavía su mano en este final, porque ese final es de ellos. Esa aparición tonta, estúpida de George Clooney es idea de James Gunn y de Peter Safran, así que ellos también son en parte responsables de esta cochinada que está en los cines y que yo no les recomiendo que vayan a verla. No, no. Es una película visualmente mala, con muy mal guión, con muy malas actuaciones, muy mal dirigida, así que yo no les recomiendo que vayan y la vean. Eh, y pues bueno, eh, si esto ya pasó con Shazam 2, si ya pasó con Black Adam, si ya pasó con The Flash, seguramente va a pasar con Blue Beetle y seguramente va a pasar con Aquaman. Un detalle pues bastante interesante es que dos de los grandes fracasos de DC en el cine, uno de ellos es The Suicide Squad, eh, que justamente fue dirigida por James Gunn, y la otra, pues es esta película de The Flash. Y es curioso, de The Flash dirigida por Andy Muschietti, y es curioso que estas dos películas que se van a convertir, bueno, una ya es un fracaso de Suicide Squad de James Gunn a nivel económico, aunque por allá haya vendidos que porque les dieron entradas de cine o yo qué sé, digan que es una gran película. The Suicide Squad de James Gunn es un fracaso y The Flash va que vuela para ser un fracaso. Esta fue dirigida por James Gunn, esta fue dirigida por Andy Muschietti. A este hombre, a James Gunn, como premio le dieron dirigir DC.
Y a este brother, a Andy Muschietti, con este fracaso de Flash, lo acaban de anunciar como el director que hará la nueva película de Batman en ese nuevo universo que se llamará The Brave and the Bold. Algo está mal en Warner. Perdón por la palabra, pero hay algún pendejo que está tomando decisiones, porque como a estos dos que te dieron dos de tus grandes fracasos en el cine, los premias con semejantes cosas. Así de mal está DC y Warner. Ojalá el año que entra haya algún estudio que quiera comprar a Warner y que eche a todos estos, y si bien ya no trae a Zack Snyder, que traiga a alguien más que realmente quiera a los personajes y quiera hacer cosas interesantes con ellos. Por cierto, me llamó poderosamente la atención que cuando comienza la película aparece la entrada, el logotipo de Universal. Sí, significa que la película está siendo distribuida a nivel mundial por Universal. Y entonces, pues no sé, eso también está como bastante raro. En fin, así las cosas con The Flash. Espero que les haya servido esta opinión. Hablé como de muchas cosas, pero que al final tenía yo que hablar de ellas para justificar y decirles por qué esta película está mal y por qué no tienen que verla en el cine. Esperen a que aparezca en plataformas, de forma digital, a que la vean en Canal 5, en la televisión, porque en realidad es una cinta que no vale la pena. No tienen que ver esta película que está mal escrita, mal dirigida, mal hecha por los efectos especiales y que es una película que termina mal. Una película que se supone que despide a todo un universo y que termina llevándote a nada. A George Clooney haciendo la de Bruce Wayne, el peor Batman de la historia, termina con esta era y con esta película. Así el valor de James Gunn a estos personajes, y reitero, es de James Gunn porque ese final es de James Gunn y de Peter Safran. Bueno, si te gustó el video, te pido que por favor le des like a este video. Dale like a este video, acuérdate que es bien importante que te suscribas al canal y que le des click a la campanita de notificaciones. Y te recuerdo que ya tenemos donaciones. Si te gustó este video, si te gusta el contenido del canal, entonces aquí en la parte de abajo, busca el corazón con la palabra gracias o en su defecto en esta esquina 3 puntitos, dale clic a esos 3 puntitos. Te va a aparecer un menú, ahí busca el corazón con la palabra gracias, dale clic y ahí ya tú decides cuánto quieres donarnos. Si no quieres, si no puedes, si te caí muy gordo porque estoy insultando a James Gunn con este nuevo universo, no te preocupes, ya llegaste a esta parte del video, ya sin querer me echaste la mano. Ahora solo te pido que me dejes un like y un comentario y con eso créeme que me ayudas muchísimo. Hasta la próxima. El resumen de todo esto es Flash es mala, no vayan a ver la película. Yo soy Frank, adiós.